Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a algunos spoilers para el episodio 3 del BL Log in Dair. Vamos a hablar sobre algunas cosas las cuales pasan en la novela, así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior les conté de que Rey nuevamente va al taller de Payu. Los padres de Rey llegan del extranjero, así que le preguntan qué fue lo que pasó con el auto. Rey le cuenta toda la verdad, que tiene un amigo que se llama Payu y fue él quien lo ayudó y no le cobró nada. Entonces la madre de Rey dice que le lleve unos bocadillos a Payu en forma de agradecimiento. Rey le lleva los bocadillos a Payu y en una oportunidad Payu invita nuevamente a comer a Rey. Payu le pregunta a Rey si ese día tiene algún trabajo, si está ocupado, y Rey le miente, le dice que no tiene nada y se van a comer juntos. En realidad, ese mismo día tenía que hacer un trabajo muy importante para el día siguiente, pero Rey prefirió ir a comer con Payu en vez de regresar a casa y hacer el trabajo. Cuando Rey llega a casa, llega un poco tarde, se pone a hacer su trabajo lo termina a las 5 de la mañana. Entonces Rey decide descansar un poco hasta que empiecen las clases, que son a las 8. Entonces Rey duerme, pero no pone ninguna alarma. Cuando él se levanta ya era muy tarde. Su madre es quien lo levanta a Rey, ya que su amigo Sky estaba llamando a Rey, pero Rey no le contestaba ninguna llamada. Además había apagado el celular Rey. Entonces su mamá ingresa al cuarto y le dice: Rey, tu amigo dice que el día de hoy tienes que entregar un trabajo. Entonces Rey, al escuchar lo que su madre le dice, recuerda el trabajo que había hecho durante toda la noche y se dio cuenta que se había quedado dormido. Rey se apresura, pero llega tarde. Era casi las 9. La profesora ya había recogido los trabajos. Después Rey conversa con la profesora y le pide que reciba su trabajo, pero la profesora le dice que no. Rey está bastante triste. La profesora le dice que no olvide que todos sus compañeros tienen la misma cantidad de tiempo que él, así que no sería justo que ella lo reciba. Rey nuevamente intentó convencer a la profesora, pero ella le dijo que no, que a los clientes no les importa si el trabajo está a tiempo, lo que importa es que hay que entregarlas a tiempo. Esto lo dijo la profesora en un tono decisivo. Rey le dijo de que sabía que era su culpa, pero que por favor solamente por esa vez lo aceptara. La profesora le dijo que no, que todos tienen la misma cantidad de tiempo, depende de cada uno cómo elige gestionarlo. Si no pudiste hacerlo esta vez, tienes que aceptar el resultado. Rey estaba a punto de llorar. Rey estaba conteniendo las lágrimas. La profesora le dijo: si no puedes soportar esto, ¿cómo vas a sobrevivir después? Si ya estás deprimido, ¿cómo vas a mantener tu trabajo después de graduarte? ¿O cómo vas a sobrevivir en un segundo o tercer año? Llévate tu trabajo, no lo voy a calificar. Después de decir esto, Rey coge su trabajo y sale de la oficina de la profesora y le dice: lo siento. Rey se encuentra con su amigo Sky. Sky le pregunta qué era lo que había pasado, pero ya viendo el rostro de su amigo, sabía la respuesta. Rey estaba demasiado triste, así que le dice a Sky que no va a ingresar a la siguiente clase. Rey sube al auto y de repente aparece al frente del taller de Payu. Una persona se acerca a su auto y le toca la ventana. Rey, al verlo, se da cuenta que esa persona se parece mucho a Payu, solamente que esta persona tiene bigote. Esta persona era Saifa, el hermano gemelo. Saifa le dice qué fue lo que le pasó y le dice que ingrese a la casa. Entonces lo lleva a la habitación. Esta era la primera vez que Rey conocía a Saifa. Saifa llama a su hermano y le dice que hay un niño esperándolo, que está a punto de llorar. Payu, al escuchar esto, se preocupa mucho por Rey, así que trata de terminar su trabajo
e ir rápido al taller. Cuando llega al taller le pregunta dónde está. Saifa le dice que está en el piso de arriba. Payu va rápido, entra a la habitación y se encuentra con Rey. El rostro de Rey estaba pálido, su nariz se puso roja y sus labios temblaban. Él dijo, Pi Payu, y abrazó a la otra persona. Payu le dijo, está bien, Pi está aquí. Rey empezó a llorar. Las lágrimas, las cuales contuvo durante mucho tiempo, empezaron a fluir por todo su rostro. Sky podría ser su mejor amigo, pero él no quería mostrar su debilidad. Sus padres pueden ser los primeros en pensar en él, pero no quería que se preocupen. En cuanto a Pi Payu, fue directamente hacia él y ahora está llorando en un abrazo desesperado. Pi Payu, decía Rey mientras que lloraba, y Payu le contestó, llora Rey, llora. Con esto terminamos. Esto es lo que pasa en el libro, así que esperar qué es lo que va a pasar en la serie. Rey estaba muy triste al ver que la profesora no le recibió el trabajo, así que buscó a Payu y cuando se encontró con él rompió en llanto. Así que díganme ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.